A mí mi esposo se me fue, llegamos de un viaje de Colombia, 4 días, que sale con COVID y no... O sea, y luego se me muere. Y yo dije, ¿y ahora qué? Pero uno tiene que sentir ese amor propio por uno, porque cuando te amas a ti, entonces ya tienes para derramar al mundo. De verdad, sigan adelante, luchen por sus sueños, aviéntense como gordas en tobogán, como digo yo, porque la vida es muy corta. Si tú no dejas un legado, si tú no haces lo que amas, si tú no vas por tus sueños, de verdad, pasaste por la vida simplemente. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Resiliencia, salir adelante, librar batallas, ventas. ¿Cuántas cosas se juntan en una sola historia? El día de hoy estoy muy contento de recibir a alguien que les voy a presentar, que hace todo esto y más. Alguien que admiro, que respeto y que siempre tiene esa actitud que nos impulsa. Y además sabe decir, ahora no estoy bien, ahora sí estoy bien y aún así sigo adelante. ¿Quieres saber cómo vivir estas etapas de tu vida y estar bien, estar de pie y con la frente en alto? No te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este episodio de Vive Más Libre. Por segunda ocasión tenemos el gusto de recibir a una amiga muy querida, a quien admiro mucho por lo que dije en la introducción, por su resiliencia, por su empuje, por todo lo que hace y porque me ha permitido compartir experiencias con ella. Ella es Gladys Ramos. Es súper extraordinaria en el tema de organización de eventos, es conferencista internacional, se ha presentado en foros de todo nivel con personas de altísimo rango, por así decir, pero también comparte con los terrenales como nosotros, ¿no? Pero ella siempre impulsa este tema y además, si quieres saber cómo vender desde el corazón, a través de WhatsApp, ella es la reina de WhatsApp. Ella es Gladys Ramos, que está aquí por segunda ocasión. Aplausos, por favor. Gracias porque viniste, porque estás aquí, Gladys. Además, ya hablaremos de Cumbre de Lobos, que es un concepto que has creado con muchísimo corazón, pero sobre todo ahora que nos cuentes cómo has hecho a través de todo lo que has vivido para estar de pie, entera y con esa sonrisa que siempre te caracteriza. Bienvenida. Ay, tan bello. Gracias, Iván. Sabes que te quiero muchísimo y me siento súper feliz de estar nuevamente aquí en Vive Más Libre, en tu programa, en este podcast tan extraordinario. Y de verdad, una de las cosas que yo siempre he dicho es sacúdete y sigue adelante, porque ¿qué puede pasar si decides creer en ti? Sí, esa es la pregunta que todos se deben hacer. ¿Qué puede pasar si decides creer en ti? Y decir, yo puedo lograr todo lo que quiero, pero se necesita mucho coraje y mucha valentía para lograr hacer y creer en todo lo que tú quieres y llegar a hacerlo, sobre todo, porque mucha gente quiere hacer las cosas, pero tiene miedo a aventarse a hacerlas y ahí se quedan sus sueños. Tú eres una mujer de retos. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Y siempre te he visto y que a veces me has dicho, es que mira, en esto me pasó tal y tal, pero claro que yo le pongo la cara y me aviento. ¿Qué es un reto para ti? ¿Qué representa? Porque a veces vemos el reto como, ay, no, está muy difícil. Y tú al contrario dices, vamos. O sea, reto, ¿quién me habló, no? Y claro. Tú eres esa mujer. Una de las cosas que a mí me mueven muchísimo es transformar la vida de las personas. Entonces, para mí, reto es igual a transformación. Entonces, si lo que yo voy a crear, lo que yo voy a hacer va a transformar la vida, por lo menos de una persona, yo me aviento. Y de repente me aviento por la emoción. A mí me ganan mucho las emociones, ¿sabes? Entonces yo digo, va y me aviento como gorda en tobogán y después me las veo negras. Y sin digo, ofender, puta. ¿verdad? Entonces, obviamente es un dicho muy mexicano, decir que nos aventamos con todo. Y entonces
va por ese sueño y por ese propósito. Desde que yo inicié en esto de las conferencias, es justamente, primero, como la reina del WhatsApp en ventas, ayudar a muchas mujeres en lo que es ganar dinero sin tener que ir a cumplir tiempo o horas a una oficina y poder trabajar desde estos aparatitos, desde su hogar, sin estar trabajando para otras personas y generando dinero. Porque yo empecé de esa manera. Yo empecé trabajando como intermediaria en ventas de, tú lo sabes, de Jürgen Klarik, y todo lo hacía a través del celular, sin necesidad, sin horario, sin jefes y ganando lo que uno quiere, porque es la capacidad que tú tienes de moverte, cuánto quieres ganar, cuánto quieres trabajar. Entonces, lo hice de esa manera e impulsar a las mujeres a que sí se puede ganar dinero sin necesidad de tener un jefe. Entonces, por ahí empezó como que toda mi pasión. Y esto empezó a raíz, tú sabes que yo soy mi familia es de Sonora, yo vivía en Sonora y pasó lo de la guardería ABC que se incendió y se quemaron muchos niños. Y a mí me dio tanta tristeza y yo dije, ¿cuántas madres quedaron desoladas porque perdieron a sus hijos, porque tenían que ir a trabajar y no tenían quien les cuide a los hijos y los tenían que meter a una guardería? Entonces de ahí fue que nació más mi impulso de decir, las mamás pueden cuidar a sus hijos, las mamás se pueden quedar en sus hogares trabajando desde un celular y generando dinero de ahí. O sea, distribuyendo sus horarios, obviamente, atender su casa, su esposo, sus hijos y ganar dinero desde un celular. ¿Qué es lo que ha significado para ti que ya ahora te conviertes en la reina del WhatsApp, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegas ahora para decir con esta seguridad, pues desde tu teléfono puedes empezar a generar? ¿Qué pasó en tu vida? Que ya hablaremos más de tu historia, que es muy resiliente, pero ¿cómo llegas a ganarte ese lugar en el mercado? Bueno, yo empecé hace 12 años en esto de las ventas por WhatsApp, justamente porque mi esposo, que en paz descanse, es muy amigo de Jürgen Klarik, lo llama a trabajar con él, nos vamos a vivir a Perú y entonces él decía, necesitamos manos, decía Jürgen, para generar más ventas, y le decía a Jerry, dile a tu esposa que nos ayude, no hace nada, y entonces, pero ella no sabe vender, ella es abogada y es economista, pues que aprenda, decía Jürgen. Y entonces él me enseñó todo lo que él hacía y yo siempre lo he dicho en ventas, una de las cosas que me ayudó a ser esa persona en ventas con él fue justamente entender que para poder vender un producto tienes que conocerlo desde la punta hasta la punta. ¿Sí me explico? Conocer todo al 100% de ese producto. Hasta el tuétano. Entonces, hasta el tuétano, como decimos. Entonces, él era mi producto, Jürgen Klarik era mi producto y yo lo tenía que conocer y conocer lo que vendía para podérselo ofrecer a otras personas. Entonces, fue cuando me incursioné en las ventas. Me acuerdo que el primer mes me gané como $330 y yo me sentía, wow, ya no le tenía que extender la mano a mi esposo. Inmediatamente, como toda mujer, me lo gasté y dije yo, ¿y qué tal si me esfuerzo un poquito más? Y en esos años, te estoy hablando de inicios del 2014, todas las ventas las hacíamos por correo electrónico y yo odio estar trabajando en un computador. Y yo decía, no, esto tiene que ser diferente. O sea, ¿tú no tienes computadora? Claro, sí tengo computadora, pero para lo básico. Y pues obviamente todo gente de mi equipo que lo hace las cosas. Yo hago lo que yo sé hacer y en donde lo sé hacer, en mi celular. Para mí, el celular es más básico que un computador. Para mí, obviamente, gente de mi equipo hace todo lo demás en el computador. Entonces, yo decía, no puede ser posible que yo nos mandaban bases de datos en correos electrónicos. Y para mí eso era bien complicado, estar buscando los correos para estar dando seguimiento. Y ya existía la herramienta del WhatsApp. El WhatsApp se inició en el 2009. Entonces, yo empecé a darle a la gente mi WhatsApp y les decía, márcame a mi WhatsApp y yo te voy a mandar la información más rápido. Para mí era más rápido mandar los mensajes, videos, fotos directo al WhatsApp. Y yo me acuerdo que en ese entonces, Iván, mucha gente ni siquiera tenía o conocía la herramienta del WhatsApp. Entonces yo le decía, a ver, dame tu celular, y yo les descargaba la aplicación de WhatsApp para poder tener la comunicación con ellos, y fue cuando empecé a darle seguimiento así. No me lo vas a creer, pero al segundo mes que yo empecé a hacer eso, después de varios eventos, el segundo mes yo ya estaba ganando casi $2,300. Y yo dije, no mames. Perdón por la palabra. No, está bien, no pasa nada. Sí. Entonces yo dije, no mames. Entonces, si yo me enfoco más,
¿cuánto puedo lograr ganar? ¿Sí me explico? Entonces de ahí empecé y seguí, y en los eventos, porque yo trabajé con él y yo vendía los libros a la entrada, yo les ponía el sticker a las personas en los eventos y yo las atendía, y entendí que me encantaba y sentía mucha pasión por ayudar y por servir. Entonces, me acuerdo muy bien que Jerry me dio el libro de Lo Único de Gary Keller y me dijo, porque él me preguntaba, ¿y cuál es tu pasión? ¿Te gusta hacer esto? Y yo le decía, sí, me encanta atender a la gente y ayudarla y que todo eso. Y entonces me dice, léete ese libro y tú vas a entender si realmente esto es tu pasión. Y ese libro me dio la dirección de saber que mi pasión estaba en servir a la gente, en ayudar a la gente a ser mejor y todo. Entonces, ¿Cómo relacionas vender con servir? Porque a veces confunden, este lo que quieres venderme. Claro. ¿Y tú cómo relacionas esta parte desde una voluntad de, o sea, sí te voy a vender, pero te voy a ayudar? Cuando tú te enfocas en servir, en ayudar a las demás personas, por consecuencia, el dinero te llega. Así de sencillo. Una venta tiene que ser literal, ayudar a solucionarle un problema o una solución a tu cliente. Entonces, si tú con lo que le estás ofreciendo le vas a solucionar eso, ya estás del otro lado, ya estás con una comisión en tu bolsa. Y sobre todo, cuando la estés ofreciendo, llegar al cerebro límbico, que es el cerebro que se emociona para decir, yo lo quiero conmigo. La idea en las ventas es hacer que el cliente sienta las emociones de querer tener ese producto o servicio con ellos. Así de sencillo. Y entonces yo por WhatsApp empecé a enseñarle a la gente de esa manera y a hacerlos sentir las emociones sin necesidad de una llamada con ellos, por un video, por un mensaje, porque la voz conecta demasiado y tú lo sabes. En el taller con César Lozano lo hemos aprendido muchísimo, exactamente, de cómo mueves las emociones con tu voz, con lo que tú le estás comunicando a tu cliente de ese producto o servicio. Entonces, a mí se me hizo súper apasionante esa parte. Y yo llegaba a vender a Jürgen al mes, o sea, después de 6-7 meses ya a su lado trabajando, le llegaba a vender, Iván, hasta $300,000. O sea, yo, wow, ya no dimensionabas cuánto ganabas, sino era la emoción de cuánto vendías. ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo digo, los buenos vendedores tienen que apasionarse del producto o servicio que están ofreciendo, que están vendiendo. Si no, no la van a hacer. ¿Qué es lo que marca la diferencia en tu punto de vista de la atención del WhatsApp? Porque a veces es, ya estoy demasiado en el teléfono y esto y el otro, pero tú has encontrado un factor diferenciador que te coloca en esa posición en la que estás ahorita en Latinoamérica. ¿Qué tendríamos que atender sin perdernos en ya no tengo vida más que en el celular? Porque tú haces muchas cosas, ¿no? Claro. Y la gente que te va a seguir a partir de lo que te ve aquí o la que ya te sigue se va a dar cuenta, pero ¿qué es lo que hace la diferencia en cuanto a lo que tú atiendes a través de esta tecnología? Lo que pasa es que como vendedor, tú debes primero que nada saber cuál es tu mercado. Voy a hacer una pausa. La gente que yo no soy vendedor. Y me pasa a mí, ¿no? O sea, yo no soy vendedor. ¿Qué les dirías a esos que yo no soy vendedor? Entonces no me digas porque yo no sé vender. Ok, la gente que dice no sé vender y quiere ganar, porque para allá va. Si quieres ser vendedor es porque quieres ganar plata, ¿sí? Entonces, primero que nada tienes que definir qué quieres vender. Pero si quieres ser buen vendedor, tienes que encontrar el producto o servicio que te apasione. Puedes tener 3, listo. Vender pelotas, vender termos o vender conferencias, ¿sí? Entonces, listo. ¿Cuál de esos 3 te apasiona más? Por los 3 puedes recibir dinero, pero ¿cuál te apasiona más que te va a aventar a hacerlo de mejor manera y a enfocarte y a apasionarte más por él? Ese es el punto número 1. Cuando ya definiste qué producto o servicio vas a vender, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer utilizando las redes sociales, lo vas a hacer vendiendo por el WhatsApp como yo lo hago, ¿correcto? Pero ahorita la tecnología está muy avanzada. Ahorita estamos usando muchos bots, mucha inteligencia artificial, etcétera. Entonces,
¿cómo tú vas a hacer y cómo vas a definir las ventas? Primero que nada, tienes que definir el mercado, te lo decía hace rato. Entonces, cuando tú defines el nicho de mercado, porque no es lo mismo venderle a millennials, a centennials, a baby boomers, no es lo mismo. Tú tienes que saber cómo le vas a llegar a esas personas. En el caso mío de las ventas, los cursos y talleres que yo doy y las conferencias enfocadas a ventas efectivas por WhatsApp, utilizando de trampolín las redes sociales, que yo te ayudo qué subir, cómo subirlo, cuál es el copy que le vas a poner a la imagen o el video. El copy es la descripción. Exacto. O el texto. Tú subes, ¿no?, una imagen y el texto que le pones, eso le llamamos copy también, y el botón de llamado a la acción, que es bien importante para que lleguen a tu celular. Por eso yo siempre les digo, es bien importante que toda publicación que hagan lleve un botón de llamado a la acción. Y en este caso, yo como la reina del WhatsApp, los hago que direccionen hacia su WhatsApp. ¿Para qué? Para que traigan en la palma de su mano a sus clientes. Este celular vale miles porque trae cantidad de clientes aquí a los cuales tú les puedes seguir ofreciendo cantidad de productos o servicios por medio de los estados de WhatsApp sin necesidad de estarlos molestando uno a uno, y sigues vendiendo. Entonces, defines a tu mercado y ya sabes cómo te vas a dirigir a ellos, porque no es lo mismo, te decía, a un millennial, a un centennial que a un baby boomers. Mi generación a la que yo le vendo, que es la que está más atorada en las ventas y que tiene miedo a toda esta nueva tecnología que entró de la inteligencia artificial y toda esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos les da miedo picarle muchos botones o hacer compras y tallar su tarjeta. Entonces, tú tienes que, sin miedos, atenderlos desde un celular, y no es lo mismo que todo sea motorizado o con bots a que los atienda un humano. Tú tienes que combinar las ventas del pasado con las ventas del presente para que la gente pueda complementarse y entender los procesos nuevos de ventas, pero hay que llevarlos de la manita, porque los generación X y los baby boomers no nacieron con las nuevas tecnologías y no las entienden como las entiende un jovencito de 25 o menor a 30 años. Entonces tienes que tú saber cómo enseñárselos, y ese es el plus que tiene Gladys de... Sí, siempre, si te das cuenta, yo te contesto, sí, te mando un mensaje de voz, hola, me tardé porque venía en vuelo, hola, me tardé porque estaba en una conferencia, pero aquí estoy para ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo hacemos una consultoría que yo te pueda explicar cómo vendas más? ¿Cómo hagas para que tu producto sea más viral? ¿Cómo hagas para subirlo a las redes sociales? ¿Cómo hagas para que de las redes sociales los lleves, los linkees a tu WhatsApp y ahí los vayas teniendo? Entonces, todo eso se los enseño en los cursos, en las conferencias y así. Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. No es complicado. Esto es lo que se ha convertido en tu presencia, tu imagen, tu marca, pero ¿qué hay detrás de esa marca? En la persona de Gladys, ¿no? Que hay ahí donde tú dijiste hace rato, no, pues es que yo aprendí que ya no le debía de estirar la mano para decir, oye, pues, ¿qué hacemos? Me falta esto, me falta lo otro. Te volviste independiente y la vida te colocó en una posición donde te fue preparando, ¿no? O sea, perdiste a tu esposo en la pandemia, ¿y qué es lo que te hace a ti impulsarte para personas y mujeres que nos están viendo, o hombres puede ser, en decir, pues yo puedo? Claro. O sea, yo puedo hacerlo y me tengo que poner las pilas y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Claro. Y mira, fue en el trance, y me voy a quitar esta pañoleta y me voy a poner, esta es la famosa corona del WhatsApp. Sí, esta corona salió de un juego. Estábamos en una fiesta de Halloween. ¿Me la puse bien? Sí, sí. Estábamos en una fiesta de Halloween y entonces yo recuerdo también que Jürgen me preguntó, ¿cómo le estás haciendo? ¿Por qué estás vendiendo más que las demás vendedoras? Y entonces yo le dije, pues estoy vendiendo por WhatsApp. ¿Pero cómo? Si te mandamos las bases de datos en correo electrónico. Sí, pero para mí es muy fastidioso estar vendiendo por correo electrónico, y más ahorita en la actualidad, ¿sí? Ahorita se usan los CRM y muchas otras herramientas más.
que te facilitan las cosas. Entonces yo empecé a direccionar a la gente al WhatsApp. Le dije a Jürgen, y ahí les doy la atención más rápida. O sea, les mando videos, fotos y ya copy-paste el copy del mismo evento y todo. Entonces así atraes a la gente más rápido. Y me dice, wow, enséñame cómo lo estás haciendo. Y entonces yo tenía puesta esta corona con el disfraz de una princesa y me dice, tú vas a ser la reina del WhatsApp. Y estaba mi esposo también ahí, que en paz descanse, en ese entonces estaba vivo, y dijeron, sí, esa corona te va a definir muy bien. Y si ustedes se fijan, tiene un elastiquito que ya está todo gastado, más de 12 años, que ni siquiera, y me han regalado los fans cantidad de coronas con piedras, con todo. Pero esta es la que define a Gladys Ramos como la reina del WhatsApp. Porque es más allá de un concepto. O sea, total, es algo total. Dentro de ti. Y aparte, cuando yo me apasiona tanto esto que cuando yo me subo a los escenarios, para mí es una diversión, es un juego, ¿sí me explico? Y es como subirse la princesita al escenario. Incluso tú me has visto que hay veces que me subo descalza porque disfruto tanto lo que hago, disfruto tanto enseñarle a la gente desde el ser, ¿sí? No desde el ganar o desde el hacer, sino desde el ser. Cómo pueden generar más y cómo pueden ser mejores seres humanos, pero también más prósperos y más felices, ¿sí me explico? Y esta corona, obviamente mucha gente, ay, qué mujer tan ridícula, o sea, 50 años y arriba del escenario con una corona. Sí, pero esta corona es la marca personal que le llena los bolsillos a Gladys. ¿Cómo ¿sí? lidias con eso? Porque como tú dices, ay, ¿qué onda? ¿Por qué se pone la corona y esto? ¿Cómo lidias con eso y no te enganchas para continuar con tu proyecto? Y tú me conoces de cómo soy, pero sí me engancho de repente porque hay gente que te quiere herir, hay gente que te quiere joder. Te enganchas, ¿sí pero luego le das la vuelta. Exacto, y eso hago. O sea, algo que le aprendí a César es... respira y cuenta y cuenta a César Lozano y entonces dices respira y cuenta hasta 60 porque cuando tú llegas a contar hasta 60 el coraje ya se te bajó y entonces ya no tienes que pelear, ¿sí me explico? Y entonces siempre va a haber críticas, pero si uno se pusiera toda persona pública tiene haters. Si no tuvieras haters, preocúpate porque no existes. Entonces es lindo de repente. Dices tú, qué chévere. O sea, le caigo gorda, me está diciendo cosas, pero no deja de seguirme. Si alguien te cae gordo, pues deja de seguirlo, bloquéalo y ya. Pero estás perdiendo tiempo en ponerme un comentario. Entonces es no engancharte, porque saben que vas adelante de ellos y entonces por eso te critican. Por eso critican a la gente. Los que critican es porque van detrás de ti. ¿Cómo superas este momento donde pues iban, como dicen, como caballo de hacienda? Y de repente tienes la pérdida de tu esposo, de Jerry, que era un superproductor. ¿Y cómo lidias con esta parte? Y ahora estás más fuerte que nunca en ese sentido. No es fácil, créeme que no es fácil. En la entrevista anterior, y tú lo sabes, hasta lloré. Ahorita yo ya lo sané. Vives en otra posición. Yo tuve que atenderme con psicólogos, con tanatólogos para superar esa pérdida. Yo no estaba preparada para algo así. Él era mi todo. Entonces, eso también es un aprendizaje. Y yo entendí que hay que prepararnos en muchas cosas. Yo no sabía, por ejemplo, teníamos una empresa, yo no sabía cuánto ganaban los empleados y cuando murió un 18 de diciembre y entonces había que pagar los, ¿cómo se llaman? Aquí en México, los aguinaldos, sí. Y las navidades, bonos y todo eso. Entonces me pasa la contadora, o sea, con los días tan tristes me pasa los datos y yo lo veo y me asusto. ¿Qué hago y con yo dije, esto, no? ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo voy a pagar yo sola todas estas cosas? Teníamos una empresa donde se pagaba casi $8,000 de la renta, más la renta del departamento que no era nuestro, más 8 empleados. Y yo decía, putas, ¿cómo le hacía Jerry para pagar tanto? Y entonces yo me asusté y dije, no, tengo que cambiar la metodología porque yo sentía que no ganaba tanto y en realidad sí ganaba, pero como él también trabajaba, los dos se juntaba todo y salía. Y para la vida tan cara que nos dábamos de viajes, de lujos, de todo, entonces tenía que entenderlo. Entonces no es fácil tampoco. Y el libro que me ayudó es uno que se llama Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki. Tienen que leérselo de verdad todas las mujeres. Millonaria. Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki. Tienen que leérselo.
antes de que les pase, porque a todas, nadie está exento de que se te muera tu pareja, ¿sí? O nadie está exento de que haya un divorcio, no nada más muerte, el divorcio o te corren de un trabajo y tienes que saber qué hacer con tus finanzas. Entonces ahí entendí muchas cosas de finanzas que yo no entendía nada y entendí cuántas cosas tenía yo que saber para poder llevar una empresa. Yo decía, yo solo sé dar conferencias, yo solo sé vender, pero yo no sé ser jefa, porque yo con todo mi equipo me peleaba y Jerry era tan calmadito, o sea, él sabía ser jefe, hacían todo y para mí no hacían nada y ganaban mucho. Entonces había que entender como que toda esa parte. Y el estudio me llevó a entender todos esos procesos para salir adelante como empresaria, como conferencista y decir, me levanto y tengo que subirme al escenario de nuevo para poder empezar a ganar de nuevo, ¿sí? Y otra cosa, empecé a irme para también distraer mucho mi mente. Tomaba más cursos de los que tomaba antes, sí, y me iba a conferencias con Brian Tracy, con Tony Robbins, con John Maxwell. Me la pasaba viajando, entrenándome, porque el cerebro de lo que yo hacía era mi esposo y ahora me tenía que tocar a mí hacer todas las partes. No fue tan complicado, fue divertido, pero eso me hizo una persona más inteligente, más capaz y más poderosa en todos los aspectos. ¿Y cómo agarras ese poder? Dices, me hizo una persona más poderosa. ¿Cómo agarras ese poder para alguien que esté pasando por una separación, por una pérdida, etcétera? ¿De dónde te agarras para esa fortaleza? Para decir, vamos con todo en lugar de, y me pasó esto, lo perdí, me dejó, o lo dejé o lo que sea, y que ahora dices, yo puedo y lo estoy haciendo. Claro. Hay una frase muy bonita de John Lennon que dice, la vida es todo aquello que sucede mientras pasamos haciendo planes. Totalmente. Entonces, la gente pasa quejándose, la gente pasa sufriendo. Te puede pasar esto. Obviamente todos pasamos un duelo, sea divorcio, sea lo que estés pasando, todos pasamos un duelo, pero cada uno de nosotros decide qué tan largo lo hace o qué tan grande lo hace. Y de verdad, entre más corto lo hagas, es mejor. Después yo lo hice casi en 2 años, mi duelo, y ahora digo, ¿cómo perdí tiempo llorando y desperdiciado? Cuando uno puede vivir en agradecimiento y honrando a esa persona por los años que vivió contigo, por todo el conocimiento que te dio, por todo el amor que te dio, y desde ahí empiezas a conocerte un poquito más. Porque, ¿sabes, Iván? También entendí en esta pérdida que tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a compartir con nosotros mismos. Entonces, cuando empiezas a voltear hacia adentro de ti, cuando empiezas a conocerte, entiendes que tu mejor compañero es tú, entiendes que te apasiona estar contigo, ya volteas a la almohada de al lado y ya te cuesta un poquito decidir si quieres a alguien más allá al lado, ¿sí me explico? Y sobre todo cuando tuviste un esposo que está de una talla más grande y no quieres algo menor a eso o algo menor a todo lo que tú te has esforzado, ¿sí me explico? Eso te hace también una mejor mujer, una mujer más buena, ¿sí? Yo le llamo mujer del altar, yo soy una mujer del altar y me encanta una canción que me la paso cantando de mujer del altar, pero es eso, que entendamos que somos únicas, que somos poderosas, que somos mujeres valientes y resilientes, que podemos con una pérdida de cualquier tipo y más. Simplemente no dejarse caer. El tema del WhatsApp, las redes sociales y todo esto son una herramienta muy valiosa, pero ¿qué pasa donde ya llegó determinada hora, se apaga el WhatsApp, se apagan las redes y te encuentras contigo? ¿Qué pasa con eso cuando ya no está este contacto? Porque al final es una forma de venta, pero también de distracción, de poner atención en otra cosa. ¿Y qué pasa contigo cuando se apaga todo eso y que te enseñó a ser resiliente? Es simplemente el amor contigo. El amor contigo cuando ya dices, lo he dado todo, he estado ayudando, pero más sin embargo no bajas la guardia de seguir tú con todas esas personas. Y yo siempre he dicho que el único límite a tu impacto es tu imaginación y tu compromiso, obviamente, con lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque el progreso para mí es igual a felicidad. Entonces, si yo ya crecí como marca personal, como la reina del WhatsApp, si se apagan los telones,
telones, te bajas de un escenario porque, y tú lo sabes, tú estás arriba de escenarios también, la adrenalina que se siente el estar arriba de un escenario impactando ante cientos de personas y después, o sea, te vas a tu casa y se apagaron los telones. Y estás tú solo en tu almohada, ¿sí? Y en tu cuarto. Entonces, en tu cuarto ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando entiendes que tu amor por ti, dices tú, wow, y agradeces. De verdad, agradeces. Gracias, Dios, por estos momentos que viví. Gracias por esta gente que confía. Gracias por todos los momentos que se viven arriba de esos escenarios. Pero la misma adrenalina de seguir creciendo, de seguir enseñando, te lleva a seguir haciéndolo, a no parar. ¿Sí me explico? Porque a mí me apasiona estar atendiendo a la gente por el celular. O sea, yo puedo estar arriba de un avión y en modo avión yo voy trabajando. Y ventaja que ahora los aviones, sí, ventaja que ahora los aviones ya traen WhatsApp y no pierdes comunicación en ningún momento. Entonces, es bien bonito, de verdad es bien bonito cuando te apasiona y aún apagándose los telones, tú sigues feliz. ¿Y qué es lo que ahora en este momento de tu vida has creado también un concepto que se llama Cumbre de Lobos, uh-huh, del cual me ha tocado participar en un par de ocasiones? ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, ahora voy por algo más? No sé qué va a pasar, pero me aviento, ¿no? Me aviento con todo y confío en eso y te he visto en momentos cumbre y en momentos donde dices, es que esto no salió bien, pero ¿qué es lo que te hace no detenerte? Lo que me hace no detenerme y Cumbre de Lobos es un proyecto tan bonito que de verdad me apasiona tanto, es liderazgo transformacional, ayudar a las demás personas a que sean prósperas, pero no nada más prósperas en dinero, sino prósperas en amor, en tiempo, en familia, en amigos, en todo lo que hace en conjunto esta felicidad, porque ¿cuántos ricos no conocemos más pobres que cualquiera? ¿Y cuántos pobres no conocemos que quieren llegar a ser ricos? Entonces, la riqueza y la prosperidad no significa dinero solamente. Entonces, el concepto de Gladys Ramos de Cumbre de Lobos era a reunirnos un grupo de conferencistas que ha sido tú, que ha sido Lupita Arias, que estuvo hace rato también acá en que aquí tu podcast. Aquí está sí, presente, por acá está. Claro que sí. Entonces, como parte del público y aplaude ella. Que somos obviamente, yo les llamo los lobos, porque yo siempre he dicho que cuando una manada de lobos se reúne con un propósito, con un impacto, pues esto se multiplica, ¿sí? Entonces, juntar varias mentes brillantes con un conocimiento diferente cada uno y entre todos empoderar a esas personas, para mí es wow, ¿sí me explico? Y que la gente salga agradecida, que la gente salga con ¿qué más me llevo? ¿Sí me explico? Entonces, eso para mí es súper importante. Cumbre de Lobos fue creada con ese propósito, pero también, o sea, no nada más subir a conferencistas top, sino también ayudar a los que vienen debajo de nosotros, como en su momento, cuando yo empecé, me subía con grandes conferencistas para que empezaran a conocer la marca de Gladys Ramos, pues de esa misma manera, Cumbre de Lobos sube a gente que va empezando y que no tiene como esa invitación o ese parteaguas para que la gente lo vaya conociendo, pero que es una mente muy brillante. Y eso me gusta, subir a 2, 3 conferencistas nuevos con mente brillante para que empiecen a hacerse conocidos y que la gente los vaya contratando. Ahora te veo en tus redes, te veo lo que haces con esa seguridad, con ese temple, etcétera. Pero ¿qué tuvo que pasar, Gladys? ¿En qué momento tocó fondo donde decir, ya, de aquí no hay más para abajo, de aquí para arriba? ¿Qué pasó en ti que nos pueda identificar a muchas personas que te están viendo, escuchando, que tocamos fondo y de repente decimos, y ahora sí que, ¿a dónde vamos a parar? Como dice la canción, ¿no? Y fíjate, hasta suspiro hondo, porque una de las cosas, yo siempre he sido una mujer muy feliz. Yo vengo de una familia tradicional, se puede decir, pero que siempre nos dieron mucho amor. A mí y a mis hermanos, siempre, papá y mamá juntos, amorosos, dándonos amor y todo. Entonces, fui la última en casarme de mis 7 hermanos. Yo le temía al matrimonio. A mí, 2 novios me dieron anillo de compromiso y cuando me lo daban me asustaba, me lo quitaba y se los entregaba y yo decía, no es mi tiempo. Y entonces cuando conozco a Jerry, que fue mi esposo, nos conocimos y ni siquiera fuimos novios. Él me dijo, ¿sabes que tú me gustas? Él llegó a Hermosillo, bien chistoso, porque yo tenía una casa y mi papá me decía, tienes que comprar un coche del año, y mi mamá me dio un consejo y yo le dije, no,
yo trabajaba en un despacho de abogadas. Yo le dije, no, porque yo no voy a dejar mi dinero para estar pagando un coche. Yo tenía un coche que no era nuevo, pero para mí no era relevante tener un coche del año. Pero como mi papá siempre traía coche del año, él me decía, y para mí era un impulso. Yo ahora lo veo como supérate, tú puedes tener más, ¿sí? Y entonces yo le decía, no, porque yo amaba los viajes como hasta ahora. Entonces yo prefería gastarme lo que ganaba en viajar que en estar pagando un coche. Entonces yo ya había comprado una casa y mi madre me dijo, ¿por qué no rentas tu casa y con lo que te den de renta pagas la mensualidad del coche para que tu papá no te esté dando lata de que compres un coche? Y yo dije, pues tiene razón. O sea, te compraste la idea de tengo que darle gusto a papá. Ajá, exacto. Entonces pongo en renta la casa en esos años, 2004. No existía el internet y esas vainas, el Imparcial en Sonora, el periódico, y que mandas existía, pero no estaba tan accesible. Así. Y entonces tenías que mandar tu anuncio económico. Entonces yo puse en renta la casa. El primero que llegó a rentar la casa fue Jerry. Y desde ese momento me invitó a un café al siguiente día y todos los días nos seguimos viendo tomando un café. Como a los 2 meses de estar tomando cafés me dice, tú me gustas. Ya traían la cafeína, sí, ya todo lo que da. Y entonces me dice, ¿quieres casarte conmigo? Y yo ya en ese tiempo que nos tomamos tantos cafés, yo vi en él lo culto que era y una persona noble, una persona con valores, y era lo que yo quería, porque yo los novios que tenían eran la carnita asada, la pisteada, ya sabes, en Sonora. Sí, inteligentes, pero no me llenaba. Lados, ¿no? Entonces, él me impactó a mí. Yo soy una mujer homo sapiens, se les llama, a las que se enamoran del cerebro de las personas, ¿sí? Entonces, yo me enamoré del cerebro de Jerry, de su inteligencia, de todo, wow, de su personalidad. Y cuando me dijo, ¿te casas conmigo? Y yo le dije, sí. Y ni siquiera habíamos sido novios en el momento. Y entonces yo llego a mi casa y le cuento a mi mamá, ¿saben qué? Me voy a casar. Y yo, ¿con quién? Si no tienes novio. Con el que me está rentando mi casa. ¿Cómo? Sí. Y entonces al cabo ya tenemos casa. Sí, ya tenemos casa. No, y mis hermanos que bien celosos, no, ¿cómo? Vino y agarró casa y vieja, ya sabes, ¿no? Los machistas a todo lo que da. Y entonces sí, yo organicé en menos de 2 semanas, yo ya estaba organizando la pedida de mano y en menos de 3 meses ya estábamos casados, él y yo. Y lo único que él me dijo, si te gusta alguien, dímelo, no quiero que me vayas a engañar, porque él venía de un divorcio. Y le dije, no, si yo te elegí, fue para toda la vida. Y finalmente así fue. Duramos 17 años casados hasta que la muerte nos separó porque él murió por COVID y fui muy feliz con él. Fue un gran maestro que vino a enseñarme quién soy ahora. Y ahí tocas fondo. Y de ahí toqué fondo cuando él muere. Cuando él muere fue el dolor más fuerte. ¿De dónde me agarré? Y mira que aquí tengo tatuado, te amo Dios. Me agarré de Dios. Y yo dije, yo puedo. O sea, todos tenemos un dolor y más cuando estamos tan enamoradas y tan compenetradas con tu pareja. Y como no tuvimos hijos, pues éramos más muéganos todavía. Entonces fue muy, muy, muy difícil para mí. Todo se estaba viniendo abajo. Pero ¿sabes qué fue lo más duro para mí? Cuando yo veía que las cuentas de bancos iban vaciando, porque yo ya no trabajaba y ya no estaba él y había que pagar rentas y había que pagar empleados y había que pagar todo. Yo decía, Dios mío. Y yo decía, yo no quiero ser pobre, decía, porque cuando ya tienes niveles de estatus, de viajes, de un nivel de vida acostumbrada a buenos restaurantes, a un nivel de vida, todo eso, ya no quieres volver abajo, ¿sí me explico? Y entonces yo decía, no, y Gladys, despierta, levántate, decía yo, o sea, no puedes quedarte abajo. Y fue cuando entendí, dije, no. ¿Pero qué te hace levantarte cuando dices, pues, no sé si te ha pasado, pero que amaneces un día o te llegó a pasar y dices, y todo, o sea, y luego ¿y todo para sigue, qué? ¿no? Ajá, y luego ¿qué sigue? ¿Qué es lo que te mueve o de dónde las personas que te están escuchando y viendo se tienen que agarrar para decir, no importa, tú levántate,
¿Cómo recuperar esa ilusión? Porque ahora tú estás ilusionada con tus proyectos, claro, con tu vida, etcétera, ¿no? Tienes que tener mucha fe, mucho amor a Dios, de verdad. Eso a mí me levantó la fe y la creencia de que lo que yo sé, de que mi conocimiento podía seguir transformando la vida de muchas personas y que podía seguir generando dinero con esa transformación, ¿sí? Más allá de uno lo hace por pasión, pero por esa pasión tienes una remuneración hacia atrás, ¿sí? Entonces, no te puedes dejar caer. O sea, tontas somos las mujeres que nos dejamos caer, ¿sí me explico? Entonces, tenemos que, porque créeme, y me ha pasado y me está pasando ahorita, de repente estamos en la cúspide y de repente, puta, caes. Y dices tú, ¿pero por qué? Y entonces, más bien me cuestiono, ¿qué estoy haciendo mal? O cómo corrijo lo que estoy haciendo, o qué enseñanza estoy teniendo de esto que me está pasando para volver a resurgir. Porque la gente solo ve el pico del iceberg, no ve todo lo que hay abajo. Horas sin dormir, sueño, cansancio, desesperación. O sea, ahora que yo me moví a vivir a Panamá, ha sido... Que ahorita nos cuentas esa parte. Ha sido algo como muy, muy bonito, pero también muy, muy difícil porque son retos que dices, yo puedo. Yo cuando me fui de Ciudad de México me fui por miedo, por la inseguridad que se estaba dando en el país y yo dije, yo no puedo seguir aquí. Y aparte porque quería crecer mi marca en Centroamérica y en Sudamérica y dije, me voy. Y entonces, ¿qué hice? Le hablo a todas mis amigas y les digo, ¿saben qué? Voy a regalar todas mis cosas del departamento, vengan para que se vayan llevando lo que quieran, lo voy a vaciar. Y yo me fui con 3 maletas a vivir a ¿Pero qué pasa en ti que dices... Vámonos, ¿no? Porque cuando a mí me dices, no, ya me voy a Panamá, yo, espérame, o sea, ¿cómo? Y uno arraigado a sus cosas, a donde vives, a tu entorno, a tu contexto, ¿cómo sueltas todo eso y te vas ahora a un país diferente, te vas a vivir una experiencia diferente? ¿Cómo sueltas eso y logras conectarte contigo? Una de las cosas que pasa en mí es que yo no soy una mujer de apegos. Hay muy pocas cosas a las que tengo apego, pero a un televisor, a un refrigerador, a una mesa, no. O sea, te cambias y vuelves a comprar todo. Finalmente llegas a este mundo sin nada y te vas sin nada. Tú puedes vivir una vida con 3 maletas y yo me fui así, de la nada, ¿tú te acuerdas? Y no nada más tú, la mayoría de mi círculo, porque yo a nadie le dije, hasta mi familia, ¿cómo que te vas a ir de país? Ellos pensaban que me iba a mudar, pero en la misma ciudad, a otra casa. No, me voy del país, les dije, me voy a ir a vivir a Panamá. Y entonces... ¿por qué decidí Panamá? 1, porque es un país con mucho crecimiento. 2, porque es un país muy seguro. 3, es un país dolarizado. 4, es un país libre de impuestos. Y es un país donde puedes crecer bastante y que está al lado de muchos países donde puedes crecer muchísimo. Yo lo vi a visión a largo plazo de crecimiento bonito. Y además es bellísimo. O sea, en un departamento de piso 20 con vista al mar, que te levantas oliendo el mar, las gaviotas. Es otro espectáculo totalmente diferente del que vivía, al balcón y le haces que vivía aquí en México, literal. Sí. Entonces, yo los primeros 15 días, Iván, vivía en un Airbnb. O sea, yo me pagaba un Airbnb y salía con gestores de inmobiliarios para que me fueran mostrando apartamentos hasta que elegí en el que yo quería vivir. Pero todo eso tiene un costo. Y la gente, por eso te decía lo del iceberg, la gente decía, wow, mira Gladys, qué chingona, le dice súper bien. O sea, no veían todo lo que batallaba Gladys o todo lo que sigue batallando Gladys, porque la gente solo se fija en lo bonito, pero no ve lo que hay detrás. Y en las redes sociales yo muchas veces me he subido que me dicen, tú tienes el valor de contar hasta cuando te sientes mal, porque en las redes sociales la gente todo el tiempo es feliz, todo el tiempo les va bien, y no es cierto. La gente también sufre, a la gente también le va mal, a la gente también se la chingan, pero la gente no cuenta eso. Y yo sí me he subido llorando, emputada, encabronada de las cosas que me pasan, de cuando me caigo, de cuando no me dejaron llevar a mi perro, que mi perro G es mi amor de verdad, que no me dejaron subirlo en la aerolínea en el primer viaje que me vi, lo tuve que dejar un mes. Entonces son muchas cositas que vas lidiando y vas sobrepasando, pero si no las haces y si no las vas cumpliendo, dices tú, no es por aquí.
Y la verdad que vivo muy a gusto, ya estoy más estabilizada, ya llevo 7 meses allá en Panamá y me va muy bien, ya tengo 3 mejores amigas, entonces no es fácil para mí sola estar allá en un lugar donde no tengo ni seguidores, ni amigos, ni nada. Llegar a un país nuevo no es fácil, pero tampoco es complicado. Entonces puedes lidiar y puedes remar, como dicen los de Ahora Noruega. Los de Noruega, ¿no? Hablando de tiempos mundialistas. De tiempos mundialistas. ¿Qué pasó en ti que te hace decir sí puedo? Soy chingona y sí puedo. Cuando tú crees en ti, en la capacidad que tienes de decir lo que enseño a las personas va a transformarles y las va a ayudar a ser mejores seres humanos y a generar plata para sus hogares, de ahí es. Entonces, eso es lo que sostiene a Gladys y es lo que yo digo, voy a seguir, ¿por qué me voy a pagar? ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes que creer en todos tenemos que tener propósitos y una visión clara de hacia dónde vas, qué quieres lograr y qué quieres impactar en la vida de las demás personas. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? ¿Cuál es el impacto que quiere generar Gladys en los demás? Sí, totalmente. O sea, dejar un legado de que cuando yo no esté, conozcan a esa mujer que se subía al escenario con una corona, que decía, vamos, podemos y podemos crecer juntas, ¿sí? Mi mayor público, mi mercado más grande son mujeres arriba de 40 años y de verdad yo admiro todas las mañanas leer con las cosas que yo les subo o les enseño, decir gracias Gladys por enseñarnos tanto, gracias por esa resiliencia que tienes, gracias por no dejarnos caer, porque te seguimos de muchos años y hemos visto cómo has llorado, cómo te has limpiado y cómo has seguido adelante. Entonces, eso para nosotros es muy valioso y créeme que para mí más. ¿Cómo lidias con la crítica, con el comentario amargo, con la gente que está nada más fijándose en y te está diciendo cosas desde su propia proyección? ¿Y tú cómo lidias con eso? Porque creo que todos vivimos eso, ya sea en redes sociales o con la familia, o porque siempre hay quien, esta persona trae su rollo, etcétera, ¿no? Y tú te mantienes. ¿Cómo lidias con eso? ¿Y qué puedes recomendar a las personas que viven algo similar de, pues la gente me está criticando, yo no quiero que mis papás piensen esto, que mis hermanos, mi familia, pero sigues adelante en tu rumbo, en lo que tú estás decidiendo, ¿no? Yo creo que siempre va a haber gente frustrada. Esa es la palabra. La gente frustrada y la gente que no ha logrado sus objetivos es la gente que más critica, la gente que sí llega hacia sus metas, hacia sus sueños. Y esa gente es gente que no puedes estar enganchada con ella porque estás dedicándole tiempo, energía, y si tú te enganchas con esas personas, pues obviamente estás perdiendo tiempo. Lo que yo le recomiendo a la gente es ignóralas, de verdad, ignóralas y sigue adelante. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu meta? Fíjate en eso mejor. Dedica tu tiempo y tu energía a tus metas, a tus sueños para poder llegar a la meta más rápido. Porque si te estás deteniendo a darle explicaciones a la gente necia, a la gente que te critica, que siempre está viendo lo malo que haces y no lo bueno, no tiene caso. De verdad, estás deteniendo el tiempo para llegar más rápido a tus sueños y metas. Y que tampoco se comparen, ¿sí? Cada persona, cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno va a su paso, a su tiempo, pero no te desenfoques. O sea, si tú no estás enfocada hacia dónde vas o no tienes un propósito en la vida, es como un barco que lo avientas al mar y se va como un barco de papel que no tiene una dirección. Tienes que tener ese enfoque. ¿Qué es lo que quieres? Pregúntate primero qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál es tu propósito de vida en estos momentos? Para que tú puedas entonces definir qué hacer, ¿sí? Y no desviarte con las críticas de las demás personas y tampoco compararte. Cada persona, cada negocio es diferente y van a su ritmo, a su paso. ¿Qué puede hacer una persona para decir, pues yo voy a tener seguridad en mí mismo, en mí misma, para continuar con lo que creo, con mi proyecto, a pesar de lo que me digan? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti mantenerte? Porque sé que has recibido felicitaciones, premios, todo, pero también has recibido
pues lo que decíamos, críticas y todo, pero ¿dónde está tu mente, tu corazón para decir me sostengo, que puedas inspirar a otras personas a decir, bueno, pues yo también puedo, ¿no? Claro, a mí lo que me levanta siempre es mi sueño de impactar y de cambiar la vida de las personas con lo que yo enseño. Esa es como mi mayor propósito de vida. O sea, yo estaba por regresarme a Panamá y me salieron unas cosas a Guadalajara y dije, bueno, me voy. Vamos al podcast de Vive Más Libre. Tengo otras entrevistas también estos días, pero también ver a la familia es bien importante, no olvidarte de esa parte. Entonces, el propósito tú lo tienes que sentir en tu corazón. ¿Qué es lo que te hace latir tu corazón y te hace feliz? ¿Sí? Cuando tú descubras esa parte, todo lo demás lo vas a hacer sin ningún esfuerzo. Todo lo demás te va a llegar. El dinero llega por consecuencia de lo que uno hace con pasión y con amor. Así de sencillo. A ver, otra vez. El dinero llega por consecuencia de lo que uno hace con amor y con pasión. Así de sencillo. Cuando dejas de pensar, yo recuerdo tanto una frase que Jerry me decía, que en paz descanse mi esposo. Él decía, nunca vayas, aquí en México hay un dicho muy, ¿cómo estás? Pues, pasándola, aquí correteando la chuleta. ¿Cómo amanecí? Pues amanecí, pues que ya es ganancia, que ¿no? ya es ganancia. Ajá. Entonces, tiene que quitarse la gente esas creencias limitantes que los retractan a lograr sus sueños y metas, ¿sí? Tienen que cambiar las palabras, ¿sí? Entonces, el que ellos digan aquí, o sea, dándole, etcétera, pero tienen que ser positivos. Persiguiendo la chuleta. O sea, de verdad, yo cuando llego con mis hermanos, o sea, oye, vente a comer, estoy aquí de visita. No, pues alguien tiene que trabajar en la familia. Ay, no, imposible. Si no puedes cambiar a los miembros de tu familia, o sea, pues ponte a cambiar al mundo entero, a ver a quién sí captas de que tienes que quitarte esas creencias limitantes y cambiarlas por pensamientos positivos para poder lograr las cosas. Y eso es bien importante, Iván, las palabras que utilizas y las palabras que te repites a diario. Todos los días tienes que decirte, soy una chingona. ¿Cuántas veces le decimos a mucha gente, te quiero? Pero ¿cuántas veces te abrazas tú? ¿Cuántas veces te dices, te quiero? ¡Mua, mua! Aunque te ves al espejo, ay, qué bonita amanecí, aunque estés con las lagañas. ¿Qué importa? Y a veces es malinterpretado, ¿no? Ay, este loco o esta loca, ¿qué le pasa? Pues no. Lo siento, si tú no puedes hacer lo mismo. Si tú no lo puedes hacer, pues es tu problema. Pero uno tiene que sentir ese amor propio por uno, porque cuando te amas a ti, entonces ya tienes para derramar al mundo. Entonces, tienen que empezar por esos pequeños detalles para poder llegar a la prosperidad. Empezar hablándose bonito, abrazándose, diciéndose cuánto se aman y creyendo en lo que ellos están pensando hacer o lograr. Así de sencillo. Cuéntanos rápidamente de esta experiencia donde nos sorprendiste a muchos de los que te conocemos, donde de repente me voy, vámonos. ¿Cómo sueltas todo lo que habías? Digo, no es que no tengas lo que has construido, pero ¿cómo dices, me voy de esta realidad a tener otra? Porque muchos en el fondo a lo mejor lo deseamos, pero no nos atrevemos a hacerlo. ¿Qué se despertó en ti y cuáles son las sorpresas que la vida te dio con esto? Fíjate que es la valentía. Yo una de las cosas que tengo es que soy una mujer muy valiente y de retos y decir, bueno, pues si estoy viviendo sola en México, ¿por qué no puedo vivir sola en Panamá? ¿Sí me explico? Voy a cambiar de país y a un país con más seguridad. Entonces, agarro a mi perro, hago maletas y empiezo a vaciar la casa y les llamo a mis amigas y cuando se enteran muchas, Gladys, de verdad te admiro. Yo no podría dejar todo. Es vaciar una casa, es vaciar no nada más la casa de cosas, es una sino vida vaciar también, ¿no? una vida, vaciar recuerdos, dejar todo atrás. Y una de las cosas que yo quería, pues obviamente en ese departamento yo vivía con Jerry, era soltar ya definitivamente ese lazo. Yo ya había sanado esa parte, yo ya vivo en agradecimiento y en admiración para Jerry. Entonces yo dije, tengo que soltar. La tanatóloga que me atendió y que me ayudó a sanar esta parte me dijo, tienes que soltar todos esos recuerdos de ahí y moverte a otro lugar. Y la verdad, vivir en ese paraíso, vivir en Panamá, en un piso 20, viendo las gaviotas,
gaviotas, escuchando el mar todas las mañanas, de verdad que me ha cambiado la vida. Tu cerebro reacciona más, piensas más, creas más, haces más, hablas con tu familia. Y yo decía, las primeras semanas me daba mucho sueño. Yo no entendía por qué. Y yo me acuerdo que hablaba con nuestro amigo César Lozano y me decía él, es que tu cuerpo está en paz, estás tranquila, por eso sientes tanto sueño, por eso sientes tanta paz. Y yo necesitaba de esa paz, de esa tranquilidad, de ese relajamiento de vida para poder resurgir nuevamente y crear nuevos proyectos y salir nuevamente adelante. Entonces, para mí fue algo sumamente bonito. Te digo, yo no tenía dónde vivir. Yo agarré las maletas y me fui a Panamá y vivía en un Airbnb los primeros días. Entonces, la gente, ay, qué padre, o sea, te paga así. Pero pues es una vida, o sea, tú decides qué haces con ella. Y yo siempre he dicho, vive la hora. Mañana no sabes si estar. A mí mi esposo se me fue, llegamos de un viaje de Colombia, 4 días que sale con COVID y no mames, o sea, y luego se me muere. Y yo dije, ¿y ahora qué? Y así es la vida. Ahorita estamos grabando este podcast y a lo mejor salimos y ya no estamos. Entonces, ya quedamos grabados, por lo menos. Por lo menos que nos vean. Por lo menos que nos vean. Esperemos vivir cuando estén viendo esto. Sí. Entonces, así es la vida. Tienes que vivir y disfrutar cada momento y a las personas. Decirle a las personas cuánto las amas, hablar con tus amigos, recordarles que los quieres, recordarles que aquí estás. De verdad, muchas veces nos olvidamos de todo eso y esas son las pequeñas cosas que te olvidas y mañana ya no estás y dices, puta, yo quería hablarle y nunca pude hablarle. Y entonces no. Le diste valor a una situación que muchos verían como pues de ahí ya me tiro a la hamaca y ya veremos, ¿no? Pero volviendo al tema de que tú has sido muy emprendedora, tú has sido muy echada para adelante, como decimos. Las personas que quieran aprender a hacer lo que tú haces, que es la venta por el WhatsApp, que has salido y has creado un equipo y has creado un concepto y congresos y esto y el otro, y trabajas con personas de pues reconocidas en este medio. ¿Qué podría hacer alguien que ahorita, pues yo quiero eso? ¿Cómo le hago, no? O sea, ¿cómo puede aprender contigo? ¿Dónde pueden encontrarte, etcétera? Mira, más allá de cómo encontrarme, la gente tiene primero que definir qué quieres vender. A ver, no tengo plata para hacer un negocio, perfecto, pero ¿qué quieres vender? Porque hay muchas cosas. ¿Qué te apasiona vender? ¿Qué quisieras vender para generar dinero? Primero empiezan desde ahí. Después ya eligen el producto. Hablan. Pueden ser, o sea, la gente puede generar dinero siendo intermediaria entre alguien que ya tiene un producto, una empresa, un servicio y venderlo y ganar una comisión por ello. Y entonces van acumulando. Yo empecé de esa manera en las ventas. Yo empecé por comisiones vendiendo el producto de la marca de Jürgen Klarik. Entonces empiezas a generar dinero y ya después, mientras vas avanzando y vas generando y ahorrando un poco, entonces decides, ok, ahora quiero hacerlo para mí, quiero poner una empresita o quiero vender un producto y lo empiezas a hacer de la misma manera. Pero la gente tiene que entender que el mundo cambió y que tienes sí o sí que utilizar las redes sociales, tienes que utilizar el internet, tienes que utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué opinas ahora con todo este tema de la IA que le va a quitar trabajo a la gente, que no sé qué tanto? ¿Cómo tú lo estás haciendo a favor? Claro, la inteligencia artificial no viene a quitarle el trabajo a nadie, viene a ayudarte a mejorar tus procesos de venta. La inteligencia artificial vino a ayudarte a que hay muchísimas plataformas de inteligencia artificial. Les recomiendo, ahorita está súper de boom, iCloud, ¿sí? Que te hace videos, te hace lo que quieras, imágenes, le pregunta, o sea, te hace todo, ¿sí? Obviamente utilizando el ChatGPT, Gemini, todo de verdad está ahí. Pero tienes que tener Pero claro entonces para tienes qué que los tener quieres, ¿no? claro, exactamente, para allá voy. ¿Para qué lo quieres? La gente tiene que entender que si no está en el internet, no existe, no es una empresa futuro, porque ahorita toda la gente tipea qué es lo que quiere y ahí tienes que aparecer tú, ¿sí? Y tienes que aparecer calificado, tienes que tener una página web donde la gente sepa y entienda qué vendes, qué eres, cualquier negocio que tú tengas. Entonces, ¿por qué? Porque los algoritmos del internet buscan y los buscadores de la inteligencia artificial buscan en todas tus redes sociales, por todos los espacios, lo que tú eres. Tú pregúntale a la inteligencia artificial quién es la reina del WhatsApp y te va a mandar a tu servidora.
Así, ¿no? ¿Quién vive más libre? ¿Quién vive más libre? No sé. Ahí va. Entonces, tienes sí o sí que estar subiendo todos los días contenido para que cada día empapes más el conocimiento de la inteligencia artificial y sepa decir quién es Lupita Arias, por ejemplo, que la entrevistaste ahorita, restaurantero exitoso, y que automáticamente la IA les responda y les dé toda la información. Entonces tú tienes que estar ahí, tienes que sumergirte y quieras o no, seas generación X, seas generación baby boomers, tienes que entender por lo menos un poquitito todas estas nuevas tecnologías que te van a ayudar a mejorar tus ventas. Ya no decir como decía mi abuelito que son cosas del demonio. Sí, ya exacto. No, quitarnos esa idea. ¿Te acuerdas que tuvimos una charla? Y quisiera que tú lo dijeras ahorita porque se me hizo muy interesante y yo no he sabido repetirlo en Cumbre de Lobos de Cancún, que estábamos hablando justamente después de la participación de Enrique Durán de inteligencia artificial. Sí. Y tú y de Jaime Bravo. Y entonces tú dijiste qué era para ti la inteligencia artificial. Y quiero que escuchen las palabras de Iván para él qué piensa de la inteligencia artificial. Híjole, ahora sí que ya me invertiste los papeles, pero lo voy a decir rápidamente. Que me encantó. Gracias por la invitación a ese evento. Pero pues tanto Jaime como Enrique hablaron de la inteligencia artificial y yo di una teoría que me vino así como de la nada, o no sé si de la nada o de no sé dónde dije, a ver, ¿y qué tal que, no sé, este ente universal, esta energía del todo, se está manifestando a través de la inteligencia artificial? Porque al final todo es números, el universo es matemático, y la inteligencia artificial es eso, ¿no? Entonces, nada, yo siempre dije, nada es realmente artificial, no existe nada que no tenga un origen natural. Más bien le llamamos artificial, que tiene que ver con arte, lo creas a través del arte. Y entonces yo dije, bueno, ¿quién quita ahí? A través de esto nos están hablando de otras dimensiones, pero lo dejamos ahí y luego hacemos otro capítulo exactamente en base a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que detrás de la inteligencia artificial hay un humano manejándola. La inteligencia artificial no se maneja sola. O la mente de muchos humanos. Tiene que haber alguien dándole instrucciones para hacerlo. Pero eso nos facilita el trabajo, ¿sí? Entonces, en las ventas, en tus imágenes, en tus videos, en todo eso, ahorita nos clonan fácilmente ¿sí? nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra imagen, todo te lo clonan y pueden hacer cosas súper fáciles. Obviamente, trabajar con conciencia y con respeto, ¿sí? Al usarla. ¿Por qué? Porque ahorita también se hacen muchas cosas feas con inteligencia artificial, pero de verdad utilizarla a nuestro favor para las ventas y para generar más plata y sobre todo para ahorrar tiempo y ahorrarte de muchos empleados, tienen que saberlo y obviamente en las ventas por WhatsApp también puedes poner la inteligencia artificial para hacer las cosas más rápido, pero en el caso mío, sí, yo siempre he dicho, combina las ventas del pasado con las ventas del presente. O sea, para que haya una fusión, humano, pero también apoyado con la inteligencia artificial para hacer las cosas más rápido, usar un CRM, una contestación automática, pero después darle el seguimiento verbal. Yo por eso cierro más ventas, porque no dejo de atender al cliente solamente con autorrespuestas. Me queda más que claro, te he visto hacerlo. De verdad que es el cliente, por lo menos el mercado mío de 40 para arriba, ellos se sienten más confiados cuando les habla un humano todavía. Entonces, todavía no llegamos a esa conciencia de nuestros clientes de perder el miedo a hacer un pago de $1,000, $2,000 y pagarle a alguien que no existe porque no me va a robar o voy a perder mi dinero o voy a poner mi tarjeta. No pasa nada de eso, pero hay que hacerlos, hay que educar a esos clientes para que entiendan que son procesos buenos y que les van a ayudar a generar y a trabajar mejor. Quien quiera aprender de todo esto, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es tú lo que le ofreces a las personas? Yo doy consultorías personalizadas en ventas por redes sociales, por WhatsApp. Les ayudo a cómo implementar las redes sociales al WhatsApp para hacer bases de datos efectivas de clientes, ¿sí? Y cómo ser mejores cerradores, ¿sí? Cómo si te llegan 10 clientes, cierres por lo menos 8. Así vendas pasteles, vendas lo cualquier cosa que tú vendas. Yo doy consultorías personalizadas, doy las conferencias. También vendo cursos y talleres, nada más que me clonaron la
la plataforma, ahorita está caída la plataforma. Entonces, pero en las consultorías yo lo hago face to face, de acuerdo a tu producto o servicio, y te digo qué hacer, cómo hacerlo para que tú generes más ventas, pero sobre todo para que seas buenos cerradores, porque muchas de los clientes que me llegan son: Gladys, ¿sabes qué? Me llegan muchos clientes, pero me llegan 100 y se cierran 2. Entonces, no es que no sean buenos clientes, es que no tienen buenos no tienen buenos vendedores, o al vendedor que pusieron a contestar el WhatsApp no lo capacitaron bien, y tampoco es un apasionado de lo que está vendiendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando te llegan, cuando ponen vendedores y no les explicas. Tú puedes decirles: oye, pues tus vendedores que están contestando. Tienes que capacitarle a los vendedores, ¿sí? Y conocer el producto, y tú como orientador decirle al dueño de la empresa: ¿sabes qué? Te voy a capacitar a tu equipo, porque no es tú, es tu equipo. No les has enseñado las bases para que puedan tener buenos cierres. Y por eso esos 100, 200 clientes que te llegan no los cierran, porque no conocen realmente cómo hacerlo. No les enseñaste. Tú nada más le diste las herramientas, pero no les enseñaste a conocer la base principal, que es el producto. Pero la parte humana tiene que estar presente. Totalmente, sí o sí. Totalmente. El corazón y la pasión, como decías. Totalmente. Tienen que ser apasionados. Tienen que ser apasionados de lo que venden para poder ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? En todas mis redes sociales estoy como Gladys Ramos. En Instagram, Gladys Ramos te enseña, ¿sí? Ahí. YouTube, tengo demasiados cursos. Váyanse a YouTube, tengo más de 200 cursos. Tienes casi una escuela ahí en YouTube. Sí, una escuela de ventas por WhatsApp, ventas por redes sociales en el canal de YouTube, de más de 1 hora. Muchos cursos sumamente buenos y totalmente gratuitos para ustedes también. ¿Qué te gustaría dejar en el corazón de las personas que te están viendo y escuchando ahorita? Que no se rindan. De verdad, sigan adelante, luchen por sus sueños, aviéntense como gordas en tobogán, como digo yo, porque la vida es muy corta. Si tú no dejas un legado, si tú no haces lo que amas, si tú no vas por tus sueños, de verdad pasaste por la vida simplemente. Y la gente que pasa no vive, más bien vive, pero no al máximo. ¿Sí me explico? Entonces tienes que sobrevive. Tienes que arriesgarte a hacer las cosas que te apasionan, a lograr los sueños que tú quieres, ¿sí? Mucha gente piensa en París, pero piensa en París y ni siquiera se meten a investigar cuánto cuesta el vuelo para empezar a ahorrar para el vuelo. Pero ellos quieren ir a París. Entonces, así como no se puede. Tienen que ir tras sus sueños y no claudicar. Así de simple. No claudiquen. Todo mundo pasamos por altas y bajas, pero la gente que queremos nos arriesgamos, nos aventamos y logramos las cosas. ¿Y si un día te equivocas? Vuelves a empezar, te limpias las rodillas y vas para arriba de nuevo. Todos, y de verdad, equivocarnos es muy bueno, porque todo es aprendizaje. No vuelves a cometer el error 2 veces. Entonces, me equivoqué. ¿Qué hago? Ok, ahora me voy por este lado. Si ya me equivoqué por aquí, ahora me voy por acá. Pero no claudiques, continúa de nuevo, vuélvelo a hacer, pero de una manera diferente para que lo logres. Pues ya está, creo que hemos aprendido muchísimo en este capítulo. Sigan, por favor, a Gladys como Gladys Ramos, y Gladys Ramos te enseña en Instagram, para que vean todos sus contenidos, y lo que dijo aquí lo comparte en todas sus redes. Ella es muy auténtica, así es que gracias, Gladys, por estar aquí, gracias por venir, Iván, por este espacio, por abrir tu corazón y tu conocimiento. Y pues simplemente pues si tú que nos estás escuchando o viendo encuentras utilidad en esto, que yo estoy seguro que sí, compártelo con personas que puedan saber de esto, o que quieran saber de esto, que tú digas, bueno, pues le puede servir. Así es que bueno, agradecerte si nos escuchaste, si nos viste, si estás en Spotify, no olvides calificar este podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5. Si estás en YouTube, suscríbete, déjanos algún comentario y comparte. Así es que bueno, gracias Gladys nuevamente por estar aquí. Gracias, Iván, y recuerden que no existen los amores en tu vida. El único amor de tu vida eres tú. Wow, así es que ámate con todo, y eso te va a hacer que seas una persona de éxito con lo que sea que esto signifique para ti, que te sientas bien y en paz, como decía Gladys. Así es que bueno, gracias, infinitas gracias. Me encanta que estés aquí
y nos vemos a la próxima.